Buenos días. El PSOE vuelve a negociar con Puigdemont el decreto ómnibus para sacar adelante las medidas tumbadas. Junts se enreda con datos falsos para justificar su voto en contra y los socios progresistas del gobierno exigen mantener el escudo social intacto. Este podría ser el resumen. Ni Consejo de Ministros extraordinario ni decretos con medidas sueltas para restablecer de forma urgente la subida de las pensiones o las ayudas al transporte. La orden del presidente del gobierno a su gabinete y a su partido es volver a negociar otra vez el paquete de medidas completo que fue tumbado por la pinza del PP y Junts esta semana en el Congreso. Pedro Sánchez no cierra la puerta a incluir en ese texto alguna demanda concreta de los independentistas catalanes que pueda servir para arrancar su apoyo parlamentario, pero rechaza excluir el contenido del denominado escudo social y redobla la presión sobre los partidos que lo rechazaron. Esas medidas no son ninguna recompensa para el gobierno, lo son para los españoles que se lo han ganado con el sudor de su frente, y ningún cálculo partidista debería negar esos derechos a la gente, dijo el presidente. A pesar de la voladura de puentes que llevó a cabo Junts esta semana en boca de la del sapo, Miriam Noguera, que profirió toda una retahíla de insultos y descalificaciones al PSOE durante la intervención en la que justificó su voto en contra, los planes de la Moncloa siguen igual. La consigna es volver a picar piedra y llamar una vez más a la puerta de don Carles, después de la infructuosa reunión de esta semana en Bruselas con Santos Cerdán. Y en el PSOE insisten, para sorpresa incluso de muchos aliados parlamentarios, que aún existe margen para el acuerdo. El ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, aseguró de hecho este jueves que ese acuerdo ya llegó a cerrarse en el mes de diciembre sobre el contenido exacto del texto que ahora se ha tumbado. Es decir, Junts cerró el acuerdo con el gobierno de coalición y cuando llega la hora de votar, pues dice que no. Teníamos 179 votos, dice Bolaños. Antes de que se aprobara en el Consejo de Ministros, nosotros teníamos un acuerdo para que saliera adelante. Y luego vino la cuestión de confianza de Junts, que se sometiera a Pedro Sánchez a una cuestión de confianza. El golpe de esta semana, que dolió bastante, más por el fondo, pero también por las formas, pues provocó dosis de incertidumbre en los equipos de los ministerios implicados en las medidas que decayeron. Pronto quedó descartada la idea de un Consejo de Ministros extraordinario para volver a impulsar de manera urgente la subida de las pensiones a las ayudas al transporte. Aquí no hay que correr. Los que se han equivocado son los que han votado que no. El convencimiento en la mayoría de departamentos afectados era que el decreto ómnibus sería troceado, como reclamaban el PP y Junts, en busca de los votos necesarios en el Congreso para poder restablecer las medidas. Pero entonces llegó la orden del presidente del gobierno: echar el freno y volver a negociar el decreto para aprobarlo íntegro. El mensaje que se traslada es que el gobierno ahora no tiene prisa y que son quienes votaron en contra quienes tienen que mover ficha. El gobierno ya ha hecho su trabajo. Son aquellos grupos parlamentarios que no pensaron en el interés general quienes tienen que responder ahora a cuál va a ser su posición. Esto lo dijo el presidente en Valencia. La estrategia se basa una vez más, por tanto, en la especialidad del presidente del gobierno: convertir un varapalo en una oportunidad política. Y por eso la extrema debilidad parlamentaria del gobierno, que mantiene la legislatura en modo colapso, intenta ser reconvertida en una ofensiva contra el PP por la bandera de las pensiones. Que el Partido Popular no cuente rollos, que siempre vota en contra de la subida de las pensiones. Lo hizo en 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 y ahora en 2025. ¿Qué pasa, que nos chupamos el dedo o qué? Un arma contra los de Feijóo que podría seguir vigente en el futuro en el caso de que el Ejecutivo consiguiera sumar a Junts al apoyo al decreto ómnibus y el PP se mantuviera firme en su no. Descartada la foto de la moción de censura junto al PP Vox, en el PSOE son conscientes de que la forma más
directa de Junts de dinamitar la legislatura es exigir lo que el gobierno no le puede dar. Justo lo que hacen desde que se descolgaron antes de Navidad, con una cuestión de confianza a Pedro Sánchez inasumible para cualquier presidente y mucho menos para el ejecutivo actual de coalición. En las negociaciones sobre las competencias migratorias que Sánchez se comprometió a delegar a Cataluña a cambio de aprobar otro decreto económico hace justo un año, Puigdemont se muestra inflexible ahora sobre el control exclusivo por parte de los Mossos d'Esquadra de los pasos fronterizos terrestres, marítimos y aeroportuarios. Otra línea roja, en este caso, para el Ministerio del Interior. En las reuniones con la cúpula del PSOE, además de la larga lista de reproches de incumplimientos a la que alude siempre Junts, es habitual que Carles Puigdemont ponga el foco en uno de ellos por encima del resto, su propia situación personal al respecto a la ley de amnistía, de cuyos beneficios el Tribunal Supremo decide excluirle por el momento en referencia al presunto delito de malversación, algo de lo que el expresidente culpa directamente al gobierno. Pues no, hijo mío, no. Los jueces que han puesto todos esos recursos y se han ido al Constitucional son todos del PP. El presidente no tiene nada que ver con ellos. Y tú lo sabes, Puchi. Hay cosas que no dependen directamente de nosotros, como la aplicación de la ley de amnistía, que depende de la justicia. Nosotros no somos quienes para que esa aplicación sea inmediata. Debe ser la justicia la que la aplique. Pero el compromiso es cumplir con lo acordado, repitió Santos Cerdán. Creen en el PSOE, sin embargo, que empiezan a producirse señales de que no es descartable que los partidos que votaron esta semana en contra del decreto acaben por rectificar. Y aluden para ello a la maraña de justificaciones, algunas de ellas inventadas, muchas mentiras, muchos bulos y muchas excusas que han ofrecido los días posteriores a tumbar la revalorización de las pensiones. Se han cagado. Las ayudas al transporte, se han cagado. El salario mínimo interprofesional, se han cagado. O las ayudas para la luz y el agua a consumidores vulnerables. Este viernes, sin ir más lejos, la portavoz de Junts llegó a afirmar en una entrevista en la cadena SER que uno de los motivos por los que su partido votó no era impedir que subiera el IVA del aceite de oliva o el pan. Eso es una mentira. Y dijo textualmente: Sente Morón me explicará las medidas que quieres aprobar y yo te diré que no quiero que suba el IVA del aceite y del pan. ¿Por qué nos tenemos que tragar el IVA a la energía en pleno invierno?, dijo Míriam Nogueras en una argumentación calcada a la del PP. En las 140 páginas del decreto ómnibus que Nogueras y el resto de diputados de Puigdemont tumbaron el miércoles, no se encuentra mención alguna a la subida del IVA de los alimentos. ¡Ni una! Eso ya se produjo el 1 de enero por decaer al final de 2024 las medidas excepcionales contra la inflación impulsadas desde el Ministerio de Hacienda. Pero no tiene nada que ver con el decreto. También en línea con el PP y Vox, Junts ha alegado que el decreto del gobierno contemplaba medidas que favorecen a las mafias de la ocupación, en alusión directa al artículo que protege a ciudadanos declarados vulnerables por los servicios sociales de su municipio en caso de desahucio sin alternativa habitacional. Una iniciativa, en cualquier caso, que se encuentra en vigor desde la pandemia del COVID y que la actual se limitaba a prorrogar. El conjunto de los socios progresistas del gobierno, como EH Bildu, ERC, Podemos o BNG, ya han avisado a Pedro Sánchez de que no aceptarán que se trocee el escudo social para excluir medidas como la de la protección a personas desahuciadas en situación de vulnerabilidad o las familias sin recursos para afrontar el recibo de la luz, el gas o el agua. Lo tenemos todos claro. Hay que seguir. Los que votaron no están muy nerviosos. Se han equivocado. Saben que nos han hecho mucho daño a los pensionistas. Saben que han hecho mucho daño a la gente que necesita el bono transporte. Saben que nos han hecho mucho daño a la mayoría de los españoles. Y esto los tiene de los nervios. Ahí está la oportunidad. Sin nervios.